Avancemos. Distopías. Las mayormente son conocidas como dice el nombre ahí, posiciones anómalas, malposiciones, diferentes posiciones que va a tener el útero. Si bien decía prolapso uterino, sí entra en la mayoría de los casos la parte del prolapso. ¿Por qué? Porque son alteraciones en la posición de qué? De las vísceras pélvicas femeninas, ¿no? Es una enfermedad, sí, del aparato genital femenino. Sí, esto se considera como una enfermedad. Muchas veces las posiciones pueden ser anómalas, como dicen, pueden ser de parte genética, formaciones, como hablábamos anteriormente, malformaciones genéticas que pueden causar en el útero, pueden haber, pero también podemos determinar que muchas veces, dependiendo cirugía, quirúrgica o algo, puede llegar a ser una malposición o una alteración en la posición de las vísceras uterinas, ¿no? O pelvianas. El descenso, ¿no? O el descenso de ellas o por la cavidad vaginal se denomina prolapso genital. Hay mucha diferencia en que uno dice prolapso y otro es propúbico. ¿Quién sabe qué es la diferencia entre propúbico y prolapso? Prolapso es un término que involucra diversas modalidades y grados. ¿Qué quiere decir? Diferentes posiciones y también diferentes grados, como todo hay, ¿no? Grado 1, 2, 3, dependiendo la localización o la posición. Pero también hay otro que determina si el prolapso es lo mismo que es la prosidencia. El prolapso dice el descenso de ella o cualquiera de las vísceras pelvianas que estamos hablando, ¿no? Por la cavidad vaginal. En la mayoría de los casos más que encontramos nosotros prolapso en la parte del cuello uterino o el útero, ¿no? Y por eso lo que normalmente hacemos las esterectomías vaginales, ¿no? Pero el otro que es la prosidencia, muchas veces igual lo usamos en el término de obstetricia. A veces prosidencia de cordón, prosidencia de miembro, ¿no? Es cuando alguna parte vaginal o alguna víscera está sobrepasando igual la parte vaginal, pero sí está envuelta por una membrana vaginal, ¿no? Pero en la mayoría de los casos aquí el prolapso lo vamos a ver en el útero porque no tiene ninguna parte que lo va a sostener o alguna cavidad. Los cambios de la posición del útero sin que se produzca un descenso en relación al diafragma pelviano se denomina hipertrofia o también mal posiciones del útero. Entonces, yo le pregunto, uno de los dos conceptos es lo mismo. Si estamos hablando de mal posición anómala o de vísceras pelvianas, estamos hablando de mal posiciones y eso se da como el diagnóstico o lo podemos clasificar como distopía. Pero también podemos ver si hay cambios en la posición del útero sin que se produzca descenso. ¿Qué quiere decir? Que puede tener alguna alteración del útero, pero no puede haber un descenso por vía vaginal. Puede estar íntegro adentro, pero tiene una mala posición. ¿Ya? Y los prolapsos genitales severos se observan con mayor frecuencia en mujeres menopáusicas tardías. O también, dependiendo de los grados, que sean leves, moderados o severos, pueden verse en mujeres multíparas, ¿no? ¿Se puede presentar en mujeres jóvenes multíparas? Sí, muchas veces. Y otras complicaciones que nos pueden llevar también son mujeres que tienen en el examen físico pérdida de orina, descenso de vejiga, cistoceles, ¿no? Que va igual que ahorita vamos a hablar, que igual entra en esta clasificación. En la mayoría de los casos, los pacientes que son jóvenes y multíparas tienen este problema porque en el parto, si ustedes, bueno, no han visto parto como el otro día, creo que Leocadio viste esa paciente multípara, ¿no? Que tuvo el problema. Entonces, esos pacientes muchas veces en el solo hecho de chupar ya tienen complicaciones, ¿no? En la parte del útero hacia afuera, por la parte que ha habido de carro, o muchas veces han hecho una mala epicio, se ha corrido el epicio, ¿no? O han sido multíparas y también han tenido hijos que son macrosómicos, que igual van a causar estas malformaciones. O otras causas, ya sea por traumas que muy rara vez puede ocurrir. Y también van a complicaciones que los pacientes van a presentar muchas veces como hemorroides, la complicación de la multípara o prolapso. Si bien la posición
la posición normal y medios de inclinación del útero de las vísceras pelvianas. Ustedes ven ahí, el útero está ubicado en la pelvis menor, entre la vejiga y el recto, ¿no? Esa es la posición. Su posición normal ya saben cuál es, la anterorsoflexión, ya hemos avanzado, ya hemos visto eso, ¿no ven? Y muchas veces dice cara anterior del cuerpo del útero que se apoya sobre la cara superior de la vejiga. ¿Por qué? Porque esta posición anterior, que es acá, por la misma posición anterior de flexión, está apoyada en la parte de la vejiga, ¿no? La cara superior. Pero ahorita lo que vamos a ver son las alteraciones que pueden ocurrir. El útero tiene, como se dice, ahí dice la posición del útero se mantiene por 5 pares de ligamentos, ¿no? Láteros cervicales, útero sacro, cubo, uterino, redondo y ancho. Normalmente los láteros cervicales son los que se encuentran en esta parte. Los úteros sacros son aquí en la parte posterior. ¿Ya? Cuando hacemos histerectomía nosotros cortamos igual y ligamos en eso. Los cubos cervicuterinos son los que están unidos aquí, la cara posterior de la vejiga, y cuando uno hace la histerectomía hay una fascia que saca un pequeño, como se dice, tejido, y es donde está unido, ¿ya? Y redondos y anchos, ya saben dónde van las trompas que lo van. Cuando han visto trompa y ovario tienen como una telita que está unida, eso es los redondos y anchos, ¿ya? Muchas veces depende, muchas veces los láteros cervicales o los cubos sacros, dependiendo de la fascia pelviana para que haya o se entienda la parte ítmica o a la parte pelviana, dependiendo de lo que tenga la parte del útero. Pero en la mayoría de los casos, redondos y anchos, por encima del útero y del diafragma pelviano, son los que ayudan a hacer mayormente la anteflexión del útero. Pero todos estos son los que nos ayudan a que el útero tenga esta posición normal, ¿no? En ocasiones raras, como les dije, que puede ocurrir una paciente que tenga una anesectomía, un quiste o algo que hemos nosotros retirado, entonces va también a alterar en la posición de esto, ¿no? Porque muchas veces cortamos redondos y anchos, ¿no? A cortar lo que es los anexos, la trompa y los ovarios, y puede cambiar la posición. O como dijimos muchas veces, la parte del diafragma va a hacer que haya una anterorsoflexión, o cuando cortamos la fascia. En las cesáreas muchas veces nosotros entramos en esta parte, pero con las cesáreas recurrentes que hacen, o iterativa, la fascia de la vejiga sube más arriba, entonces nosotros tenemos que decorar y cortar eso, entonces vamos a hacer igual que la posición pueda variar. Alteraciones entonces. ¿Cuáles son las alteraciones que vamos a encontrar? Retroversoflexión, retroflexión y hiperflexión. Son las posiciones o malas posiciones complicadas que vamos a encontrar en el útero. Pero en la posición normal del útero, que ya saben cuál es, ¿no? Mayormente siempre está, como dice, inclinado hacia adelante, apoyado en la parte anterior de la vejiga y posteriormente en el recto, ¿no? Entonces las alteraciones patológicas de la posición del útero en sentido antero-posterior, ¿no? Entonces estas complicaciones patológicas son dependiendo de la posición antero-posterior, ¿ya? ¿Qué quiere decir antero? Y posterior hacia atrás, ¿no? Si fuera antero lateral, anterolateral. ¿Hay anterolateral? No hay anterolateral. Similar. Entonces, ¿cómo sería una mala posición del útero? Estamos hablando antero, Medio verso flexión y retroverso flexión. ¿Sería antero o sería solo lateral? Lateral. Exato. Y no existe lateral. Ai? Lateral. Ai? Por ahí me estoy inventando. Ah, bom. Sim, está inventando. Sí, yo no recuerdo. Eso, digamos, puede ser que me ponga, la posición lateral del útero se puede presentar en anteroreflexión, ¿verdadero o falso? Sim, está Entonces, antero-posterior, estamos hablando hacia parte posterior. Entonces, la retroversión
posición, ¿no? Mayormente, como vamos a ver, ¿no? La posición debe ser dependiendo de los grados que tenga. Y muchas veces, ¿qué dice? Podemos encontrar en pacientes que han tenido antecedentes tal vez de que endometriosis, ¿no? Y pacientes que han tenido mucha endometriosis y el malo tratamiento, o los pacientes que no hayan hecho tratamiento con endometriosis pueden ir causando poco a poco la posición de retroversión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la misma, nosotros cuando vemos a veces en el útero se ven pequeños, como si fueran cápsulas pequeñas o agujitas que van implantándose en el útero, en la trompa, y puede ser que haya con eso poco a poco adherencia. La misma adherencia va a ser que haya la posición de todo esto, ¿no? O pacientes que tal vez han tenido cáncer y han recibido radioterapia, muchas veces puede ocurrir, en la mayoría de los casos vamos a encontrar eso, ¿ya? Ahora la parte de la retrocesión, ¿no? Muchas veces, ¿no? Si ven allá tenemos los grados de retroversión, ¿no? De la posición normal que está el útero puede ir grado 1, grado 2, grado 3 hasta grado 4 y que puede quedar, por eso está diciendo anterior, pero posterior, ¿ya? Entonces puede haber, ¿no? De lo normal dependiendo. Muchas veces los implantes son acá, en las trompas, todo, y eso hace que haya una adherencia, y al haber esa adherencia poco a poco puede ser que el útero puede llegar ahí. A veces las mismas que se implantan pueden ser en la parte posterior o intestina y puede haber adherencias que pueden retraer, ¿no? O en la mayoría de los casos que han hecho quimio, radio, pueden tener también estas adherencias, ¿no? Ahora la otra posición es la retroflexión, ¿ya? La retroflexión normalmente, como ven, ¿no? Puede ser una determinación o una elongación del ligamento. Entonces dijimos que dependiendo de las posiciones o dependiendo los ligamentos que tiene, puede llegar a causar eso, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Como dijimos, podemos cortar ancho, redondo, o otro tipo de ligamentos que pueden llegar a que el útero tenga una distensión o una elongación, ¿no? Y muchas veces eso puede ocurrir dependiendo, dice, entre el cuello y el cuerpo uterino, ¿no? Que se invierte. Estamos hablando del cuerpo y del cuello uterino. Entonces, al haber un corte o algo en esa posición, puede elongarse, tirarse y quedar hacia la parte posterior, ¿no? En este caso, igual podemos tener grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo de la posición que vamos a encontrar. Y muchas veces, dependiendo del ángulo que puede ocurrir del útero, ¿no? Que estamos hablando entre cuello y cuerpo, puede ser la posición que vamos a encontrar, ¿ya? Otra es la causa de la retrocesión, ¿no? La retrocesión es, como dice, el desplazamiento del cuello del útero y el tercio superior de la vagina hacia el coxis. Entonces, ¿cuándo se va a dar normalmente esto? Muchas veces, como dijimos, en unos pacientes que pueden tener muchas cirugías, pueden tener negativo, ¿no? La parte de la vejiga, cuando es algo normal, ¿no? En cada corte que nosotros hacemos para ver adherencia, se sube más. Por eso nosotros a unas pacientes cuando tienen cesárea operativa y tienen la famosa panentil, que es la del bikini, entrar con la misma, a veces al entrar nosotros lesionamos vejiga, esa vejiga. Entonces nosotros tenemos que descolar ese tejido para poder entrar al útero, y claro que descolamos ese mismo tejido, se va soltando y el otro se va a invertir. Entonces ya no va a tener la posición de la que decíamos, la físico uterina, que eran las que sostenían esto. Entonces por esa parte, ¿no? Va a haber eso que se va a disputar y se va a ir la retrocesión. Então aí é superior de la vagina em retrocessão. La retrocesión Sim, essa palavra aí está abreviada é superior. en la parte superior. Estamos hablando que cuando hay una cirugía, una paciente tiene mucha cirugía y hay una adherencia de la vejiga, no simplemente pacientes que han tenido mucha cirugía, muchas veces las adherencias pueden ocurrir que la vejiga se adhiera a la parte del útero. Entonces nosotros
nuevamente hacer debilitamiento de todas esas adherencias que tiene, que a veces puede formarse en esa parte de la vejiga un globo vesical por la adherencia. Y pues uno a veces entra y ve, parece que fuera un quiste o algo, tiene mucho olor, un quiste torcido, y solamente es la vejiga que está adherida. Entonces nosotros vamos a sacar esa del útero, vamos a decolar ese tejido vésico-uterino, y al decolar ese tejido vésico-uterino ya no va a tener la posición que tiene el útero. Suelto esta parte de la vejiga, decolo para que no esté adherido, y entonces el útero que va, no tiene la posición hacia adelante y puede ir así, ¿no? De la parte superior tampoco. Del cuello, ¿no? Del útero y del tercio superior de la vagina hacia el coxis. Esa es la posición que va a adoptar. Muchas veces porque decolamos la vesico-uterina va a ocurrir eso, ¿no? La retrocesión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Va a haber un desplazamiento más hacia abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente esto está hacia arriba, y al soltar acá la vejiga y el útero, ¿qué va a ocurrir? Va a ser un descenso hacia abajo, la parte superior, más hacia el coxis, una retrocesión hacia atrás. Retrocesión significa retraerse, ¿ya? Retroflexión, está doblándose, ¿ya? Y lo que vimos primero, que es retroversión, inclinándose, para que vean. Y antiflexión, que está anterior, pero la parte anterior se dobla. Más o menos entienden la terminología. Y entendemos que la hiperantiflexión mayormente nos va a dar más en pacientes que tienen mioma, ¿no? En la cara anterior del útero y en la vejiga. A nivel de puede haber muchas veces pacientes que tengan sensación de orinar todo el tiempo seguido porque hay una compresión. Pensamos que es una incontinencia algo, pero es una posición de tejido con masa que nos van a causar la antiflexión o la hiperantiflexión. Puede haber antiflexión, que es menos posición, y también puede haber la hiper, que es la otra clasificación, antiflexión, que ya está más acodado. Si ustedes quieren, está así, pero la parte anterior está acodada, doblada, ¿ya? Y muchas veces estas pacientes, como por eso a veces no pueden embarazarse o tienen problemas en la menstruación, hay dolor, y a veces cuando tienen menstruaciones tienen como si hubiera un acúmulo que se queda posteriormente y tienen problemas. Y ese tejido puede causar igual muchas veces endometriosis. ¿Cuál era el primero? Para que veamos. ¿Cuál era el primero? Anteroflexão. Retroflexión. Grado dijimos 1, 2 y 3, ¿no? ¿El otro cuál era el grado? Outro, retroflexão. Uno antes, retroflexión. ¿Y el otro? Tem que olhar, o nome é difícil, mas peraí. Dijimos uno con un codo. Retroflexão, né? Aquí están retroflexión, anteversoflexión y retroflexión. ¿No ves? Las posiciones, dependiendo de los grados, para que vean, ¿no? ¿Y esto cuáles eran? Este de acá, que dijimos que sacamos la vesicouterina y va a haber una retracción. ¿Qué? Si hay no, retrocesión. Si hay retracción, retrocesión. Y este cuando está acodado y doblado, Ahora sí. hiper. Não, hiper é esse outro, doutor. Este es hiper. É igual a esse outro? Uno es retrocesión, que se Sí. va hacia abajo. Ya. El otro que es Hiper é esse outro acá, não? Esse de arriba este es ou é hiper. igualito? Os Este dois? es hiper. Esto es retro. Y esto es Ahora não sei, doutor. Sí. Tem que tirar a foto. Vocês não estão. Por si acaso, al final no paso diapositivas. Te aviso con tiempo. Sí. Retroversión está logrado. ¿No ves? Tira a foto. Retro, que era retrocesión hacia adelante, acodado. El otro es retrocesión, que es retrae hacia abajo. Y la otra es la hiper anteflexión, que estaba, puede ser anteflexión, y la hiper que está más acodada. É o de cima, né? Exactamente. Ah, ya. Esos son
grados de las alteraciones en la posición del útero. Voy a poner con dibujo también. Bueno, si bien dice que se denomina prolapso, aquí estamos directamente. Se denomina un conjunto de enfermedades, también enfermedades, ¿no? Que como característica general tiene la ectemiosis hacia afuera, una misma, a través del canal o de la vagina. Entonces, todo lo que está exterior hacia afuera a nivel del canal de la vagina se denomina prolapso, pero todo es un conjunto de enfermedades. Dependiendo, hay que ver la importancia del tipo de prolapso y su magnitud y los grados, ¿no? Puede haber, digamos, dependiendo del grado 1, 2, 3, hasta 4 en un prolapso, ¿no? Y el tipo de prolapso y la magnitud que puede afectar o las causas que pueden haber. En la uretra puede haber, en la vejiga puede haber, en el recto puede haber, en el intestino, en el pifrón, y sobre todo en mujeres histerectomizadas, hasta la cúpula vaginal puede también hacer un prolapso, ¿no? Vai salir o que, doutor? O que vai salir se uma mulher com uma esterectomia? La cúpula, donde está el fondo de saco, donde uno sutura, Sim. eso, muchas veces la cúpula puede igual hacer un prolapso. Primeramente hay pacientes que hacen rechazo al hilo, ¿no? Va a haber un tejido granuloso, ¿no? Y después, posteriormente, esa misma cúpula se desciende. Sim. Sí. Y muchas veces en esa parte está intestino, está epíclo, muchas veces, ¿no? Ya el recto, ya es por la parte de las pacientes que han tenido muchos hijos. La uretra igual cuando a veces mucho empujan, igual puede haber, digamos, ¿no? Y la vejiga también, ¿no? Pero en la parte de la cúpula ocurre. Muchas veces tienen pacientes con cúpula y aumenta el tamaño y el dolor y ahí puede ir, digamos, intestino y epíclo. Y muchas veces se puede hasta cruzar ahí, ¿no? Dependiendo de la niña. Doctor, ¿eso no es genético o por algún trauma? ¿El de cúpula? Sí, que tiene la conexión de otra Es por, en las pacientes que le han hecho histerectomía. Toda paciente que hacemos histerectomía, dejamos cúpula. ¿Qué es cúpula? Cerramos la parte por donde retiramos, donde estaba el cuello uterino. Entonces, en ese caso, todas las pacientes pueden tener, ¿no? Si la paciente, por decir, ha hecho mucho esfuerzo, tal vez muy gordita o se dedica a hacer ejercicio, puede causar también que tenga un prolapso de cúpula vaginal. Y otra vez tiene que operarse, ¿no? Porque va a causar dolor. Y muchas veces por el anillo, si es muy pequeño, puede ir el intestino porque está libre, ¿no? Puede ir muchas veces si es pequeño el anillo puede entrar, puede cruzarse, puede tener igual una complicación. Y el epíclo igual puede entrar ahí y hacer como un plastrón y puede causar igual también alguna anormalidad y tenemos que operarla, ¿no? Causas, multiparidad. Las pacientes, todas son múltiples. Muchas veces en las pacientes posmenopáusicas hay disminución de la hormona, hay una atrofia genital y obviamente van a causar. Otros factores condicionantes, la activación del útero, ¿no? Que muchas veces hemos dicho, dependiendo, ya sea por la edad, por los partos, alguna enfermedad, alguna cirugía que haya tenido, ¿no? Pueden causar también eso, ¿no? Obesidad también, ¿no? Y muchas veces personas que tal vez tengan tos crónica, sean estíticas, por el esfuerzo físico, dependiendo si los pacientes hacen mucho esfuerzo físico o algún deporte también, ¿no? Entonces, muchas veces los pacientes que son muertos tienen más probabilidad de tener el prolapso, ¿no? Por el esfuerzo físico y por la posición que adoptan también las mujeres que hacen, ¿no? Porque abren, hacen fuerza y hacen, por ejemplo, lo que vean que hagan, ¿no? Entonces, primero, pónganse cinturón para las mujeres que hacen peso, muerto, ¿no? Ayuda al esfuerzo a hacer la fuerza pélvica. Entonces, dependiendo del prolapso, podemos tener, como dijimos, puede haber en la vejiga, en el útero, puede haber en la vejiga, en la parte de recto y también puede haber en la parte de la cúpula vaginal. El prolapso genital puede ser completo cuando en un prolapso participa vejiga, útero y recto, ¿no? Si es la parte de la vejiga, se llama citocele, ¿no? El prolapso de la vejiga. El citocele puede ser igual dependiendo de los grados. Grado 1, 2, 3, ¿no? Muy raro en 4, pero el grado 1 normalmente tiene una pequeña
molestia, no pierde orina. En el grado 2 sí pierde orina, ¿no? Y hay un abultamiento, ¿no? Disminución de la pared igual de la vejiga. Y en el 3 ya pierde orina. Muchas veces cuando hace esfuerzo físico se ve la parte aumentada a nivel del orificio cervical. El uretrocele es el prolapso de la uretra. Mayormente están pacientes que tienen mucho pico, el esfuerzo físico también, ¿no? O pacientes diabéticos. Ahí sí van a tener una incontinencia urinaria todo el tiempo. Pacientes se orinan, pierden orina y todo el tiempo tienen ese problema. Rectocele ya es el prolapso de recto, ¿no? Ya igual en pacientes que están en crítica, pacientes que tienen muchos hijos también puede haber eso, ¿no? Y enterocele, descenso del peritoneo en fondo de sangre. Ese caracteriza por ¿no? Desgarros vaginales, jugos perineales, antecedentes de parto, de macrosomía, y muchas veces vamos a ver y encontrar eso, ¿no? Y a veces dice torsión de ese focal más frecuente que no puede tener. Y el icterocele, que es el prolapso uterino, que puede haber grado 1, 2 y 3, que en la mayoría de los casos ya es por disparidad o también por la edad o disminución de la hormona del cuerpo. El grado 1, leve descenso ligero del cuello, desciende hasta el tercio medio de la vagina. Durante los esfuerzos, mayormente, puede ser en las pacientes contínuas. Asintomático puede pasar, sí, porque no sienten nada, no hay ninguna molestia. Ya en grado 2 o 3 ya los pacientes van a sentir alguna molestia, llega porque dicen que tengo algo, que una masa, una molestia que me siento, o cuando hago esfuerzo físico, ¿no? El grado 2 es moderado, llega hasta el tercio inferior de la vagina, pero sobrepasa el introito. ¿Qué quiere decir? Sobrepasa de las labio. Sensación de cuerpo o de peso extraño perineal, lo vamos a encontrar. Y el grado 3, ya cuando traspasa todo el orificio del exterior y la mujer puede notar el bulto al caminar y muchas veces el esfuerzo, ya sea menor o mayor, ocurre eso. Y la prosidencia, ¿no? Se denomina a todo el descenso que vamos a ver dependiendo del grado sobre el cervix, muchas veces va a estar erosionado por trauma o dos comunitarios. No me acuerdo si les mostré para que una vez un prolapso uterino completo de una mujer que está todo rosáceo, seco y tenía una úlcera gigante. ¿Eso por qué? Eso porque por eso va a ocurrir eso. Va a haber roce, va a haber alteraciones, ¿no? Va a estar erosionado por lo mismo que una prosidencia. Entonces, em nenhum grado desse a redução é natural, não? Reduz e volve. Claro que sí, la paciente puede introducir, Sí. introduce, Sí. pero hace esfuerzo y otra vez va a introducirse ese esfuerzo. Entonces, dependiendo del grado, hay que ver. En un grado 1 puedes hacer tratamiento, esfuerzo físico, que no haga mucho, que haga ejercicios, ¿no? En un grado 2, igual, pero ya va a haber incontinencia urinaria, ya va a tener dolor, va a tener sensación de peso, no va a tener mucho dolor muchas veces a tener relación. Y en el grado 3 ya por completo se sabe. ¿Y qué es la única el tratamiento? Hacerlo, uno, quirúrgico, ¿no? Si la paciente tiene las condiciones. Ahora, si hay lesiones o algo que ya hemos visto de mucho tiempo, que hay pacientes que 5 o 7 años te llegan y están ahí, y a veces son mayores de edad, difícil operar si tienen una patología, ya sea diabética, ya sea hipertensa o tal vez cardiópata. Entonces, en ese caso, tenemos que usar los pesarios, que son unos anillos de plástico, se coloca a nivel de la vagina para que el anillo choque y no salga el útero hacia afuera, ¿no? Entonces, como poner como un anillito para que no sobresalga el útero, ¿no? En caso que no se pudiera realizar una cirugía. En la mayoría de los casos hay que operar, ¿no? Porque estas pacientes van a tener dolor, molestia y más complicaciones. ¿Cuál es la sintomatología? Sensación de peso, masa en la región genital, ¿no? Dolor pélvico, como le dije, dolor lumbar van a tener, ¿no? Trastornos en la micción, va a tener incontinencia urinaria, ¿no? Dolor uretral, vésico-uretral, muchas veces va a presentar, ¿no? Va a tener dificultad a la defecación si es un rectocele, pero si es grande, ¿no? Imagínense que es rectocele grande,
va a haber acúmulo, como dijimos, de masa de heces, no va a poder, ¿no? Y muchas veces hasta pueden presentar por el esfuerzo hasta fístulas, y han tenido pacientes que han comunicado por fístulas y ya otras situaciones más graves, ¿no? Por el hecho de tener una dificultad o por el mismo hecho de prolapso. Falta de la tonicidad vaginal en función sexual, hay dolor, molestia en relación, ¿no? Y muchas veces dependiendo, ¿no? Si ha tenido desgarros vaginales en los partos o ha sido muy grande los bebés, va a ser lo que va a producir mayormente el síndrome. Descenso del cuello uterino, dijimos, las erosiones cervicales, sangrantes, pueden ser muchas veces úlceras que con el tiempo hasta los pacientes pueden contraer cáncer si hay un HPV o alguna inflamación a nivel de eso. Lo ideal, siempre el examen completo para ver, pero ya la paciente ya te llega, ¿no? Con esta sensación de peso, de masa, y al esfuerzo físico se ve, ¿no? Ya y vos determinas qué grado de prolapso tiene la paciente, ¿no? Doutor, então se a fístula é pela parte de ano que se inflama ou pelo útero? Más por la parte anal a la parte vaginal, porque en la parte vaginal va a estar ocupado por la masa del útero. Sí. ¿No? Y en cambio el otro lado es el gigante, no va a poder pegar muchas veces y puede producir también a veces fístula. Então se chega a fístula em canal vaginal, né? Sí, Então, del ano comunica a la vagina. A vagina. Por eso También. muchas veces hay pacientes que al defecar salen por la parte vaginal, pero obviamente son pacientes adultas, mayores, ¿no? sim. Por falta de tonicidad, elasticidad y han tenido complicaciones, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? El diagnóstico siempre va a ser el examen físico y la parte de la anamnesis, ¿no? Ultrasonografía sí nos sirve muchas veces, ¿no? Dependiendo de las posiciones que tenga, ¿no? El útero para poder determinar si una paciente tiene dolor, muchas veces articulaciones o dolor todo el tiempo, o tal vez quiere tener bebé, no puede ser por esa causa, ¿no? Y muchas veces, ¿qué tenemos que hacer? Otro tratamiento es la colpopexia, ¿no? Que significa un tratamiento para prevenir el prolapso genital que hacemos en mujeres con edad avanzada. Dependiendo si tolera o no una cirugía, podemos ser abierta por arriba, levantamiento, o por la parte vaginal que se coloca una cinta que ayuda a suspender la parte del útero, ¿no? Dependiendo. Y otro, ¿cuál sería la forma más correcta? Por si es una reversión vaginal, la histerectomía vaginal, ¿no? Y otro tipo de prolapso puede ser citoceles, rectoceles o enteroceles, igual, ¿no? Dependiendo por todo ya por parte quirúrgica. Entonces, tratamiento, podemos hacer ejercicio, ¿no? Para ayudar a una paciente que no esté avanzado el prolapso, ¿no? Dar hormonas, como les dije, igual podemos dar hormonas por vía vaginal, hay en cremas, hay en óvulos que ayuden a mejorar esa tonicidad y ayuden a que no haya un prolapso, o podemos detener un prolapso, ¿no? Y caso contrario, si no, usamos los famosos cesáreos, ¿no? Que son pequeñas plásticos o masas que se pueden utilizar, ¿no? Colocar en la parte vaginal y detener el prolapso y no sale el útero hacia afuera, ¿no? Y si ya no funciona ninguno de esos, ya la parte quirúrgica. En un rectocele también se puede hacer una perioplastia posterior, ¿no? Se introduce y se queda menos en la posición de la parte vaginal. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a disminuir la parte vaginal, va a ser más pequeña. Eso significa la... Esse espersário, doutor, se coloca, a mulher fica estéril? ¿Queda qué? Se embaraça ou não? No, solamente esto es para prevenir el prolapso. Sim. Solamente detiene para que no se exteriorice hacia afuera del útero. Es para ayudar a personas más adultas o mayores. A sua O sea, função. solo para eso. ¿Ya? Entonces, y después lo que tenemos que hacer es la parte quirúrgica, si no funciona eso, ¿no? Aquí, si ustedes ven, aquí está, esto es el cuello uterino. Sim. Esta mucosa se corta, se trata de subir más y todo lo que está, por decir, excedido, vamos a cortar y vamos a achicar. Entonces la mujer va a quedar así, así. ¿Qué quiere decir? La periodontitis anteriormente, todo el tejido que está regresado hacia afuera lo vamos a achicar y cortar, sin sacar útero, sin nada. Entonces esta parte de aquí arriba va a quedar más pequeña. Y si hacemos la
parte posterior que es en rectocele, la parte de abajo afuera. Entonces, ayuda para qué? Para que no haya exposición afuera. Los mismos músculos como el tejido excedido lo vamos a cortar y va a quedar más pequeño y no va a haber un colapso. En un caso que sea un colapso grado 1, grado 2, ¿no? Pero un grado 3 que ya el útero está circular completo, no se puede hacer. Hay una técnica, una vez vinieron de Estados Unidos, nos enseñaron a hacer, pero no sé, yo no haría. Una paciente tenía un prolapso completo así fuera, todo. ¿Qué hizo? Lo metió adentro, a cavidad. Pero, ¿qué hizo? Cerró vagina. O sea, todo el útero lo metió adentro y cerró vagina. Pero una persona mayor a que no va a tener más presión, ¿no? Entonces lo cerró y dijo que con eso era la técnica. No sé, eso es unos americanos que dieron un curso de japonés. Nos hicieron usar la colpeografía anterior, posterior, el TOT, que es una pequeña mallita que ponen por dentro de la vagina para levantar, para no hacer puntos. Otras que hacen por aquí arriba, igual le introducen y levantan. Pero esa técnica la metió todo. Esto de acá, que digamos, estos son los labios, ¿no ves? Sí. Y esto es el prolapso. Aquí está haciendo la técnica de separar, hacer anterior y después hacer posterior, ¿no? Esto lo introdujo adentro y cerró vagina. Todo el orificio, Cerró todo. y eso no da infección porque ya no sale secreción ni nada. Por eso yo no haría eso, pero el americano vino y nos enseñó que es una técnica. Porque la mujer adulta, mayor, ya no tiene menstruación, ya no tiene nada. Pero hizo los testes? ¿Ya hizo en alguna paciente? ¿Eso? Sí, americano. Claro, en el japonés cuando vino nos enseñó con pacientes. Oh, Hemos hecho con pacientes, todo lo que nos enseñaban ha sido con pacientes. Teníamos pacientes y nos han enseñado todas las técnicas para hacer. Y eso hizo una técnica. Y nosotros la miramos y imagínate adentro no sabes cómo va a estar, qué complicación puede tener, después cuánto tiempo tiene dolor o no, y después así, después tal vez toque entrar por aquí y sacarle el útero, la verdad, todo. Hizo una técnica que nos enseñó una mecánica. Pero las otras técnicas que es la colporraje anterior, la posterior, todo eso se hace. Si tiene un prolapso grado 2, todo este tejido se saca y va a levantar. Si hay esta parte acá de la vejiga, igual se hace, se levanta, se pone mallita, todo se hace, ¿no? Pero en pacientes que son diabéticas, pacientes que son mayormente con patología de alguna orden, hay siempre un rechazo. Y las diabéticas hay rechazo a la mallita. Entonces, todo ciclocele no tiene una cura definitiva. Toda la gente que tiene ciclocele, al poner que vaya a recibir, no significa que seguro no. Siempre va a haber con el tiempo otra razón, ¿no? Es igual que hacemos la perineoplastia anterior y posterior, un tiempo sí, pero después otra vez va a haber un esfuerzo y otra vez. Pero si nosotros, por decir, vamos a disminuir la parte vaginal, entonces va a hacer que los músculos de acá, como hacemos tracción, va a quedar solo, ¿no? Pero si sigue con el esfuerzo, entonces puede haber otro descolapso, igual que en la vejiga. Entonces, es un tratamiento no definitivo para los pacientes que en la mayoría de los casos. Y en otros casos, ¿qué tenemos que hacer? La histerectomía vaginal, ¿no? Esto estamos sacando por fuera, por la vagina, ¿no? Es lo mismo. La histerectomía vaginal, y eso es lo que se saca todo lo que, ¿no? En un caso, ¿no? De los. Entonces, tratamiento definitivo para las cistoceles no hay, porque siempre va a haber que va a volver a tenerlo, ¿no? Entonces muchas pacientes dicen, pero con esto no, señora, puede haber otra vez. Y hay personas que dicen, no, yo quiero que sea definitivo. No hay definitivo. Mismo con la cirugía. Luego estamos hablando de cistocele, un prolapso de la. ¿De qué cistocele? De la vejiga. ¿De qué? De la vejiga. De la vejiga. Si fuera un rectocele. Reto.
Es reto. Si fue la proctoselia. Tabletes es proctoselia, rectoselia, citoselia, enteroselia. ¿Y qué es enteroselia? No, ¿qué es enteroselia? De todos los prolapsos de todo. Del resto, la máquina. No, está. Ya saben, entonces la otra clase da su primer tema, avanzamos más rápido y dan su primer tema. Doutor, essas calças são